Buenos días, jóvenes. Esta es la clase de diseño de circuitos eléctricos del día martes 29 de septiembre del 2020 de la Escuela Secundaria Técnica número 94 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ya vimos cómo se utiliza el multímetro, la perilla o selectora de rangos y de qué es lo que vamos a medir, y ahora vamos a ver cómo realizar estas mediciones. Vamos a empezar con voltaje, que puede ser de corriente continua o corriente alterna. Dice, para realizar mediciones de este tipo, el multímetro debe conectarse a los extremos del componente y de pronto se obtendrá una lectura del voltaje en la pantalla del multímetro. Entonces aquí vemos que está la UV, que nos va a mostrar el valor del voltaje. Esta es una fuente de energía, una batería, y básicamente lo que hace es conectarlo una punta del multímetro hacia el positivo y otra punta hacia el negativo. Entonces, dependiendo el voltaje de la batería, es lo que va a marcar en el multímetro. Aquí vemos unos ejemplos en donde tenemos nuestra perilla en volts y una punta la colocamos en este caso es una batería, en una terminal de la batería, y la otra punta en la otra terminal. Eso es para medir voltaje de corriente continua o corriente directa. No pasa nada si conectan el color negro al positivo y el rojo al negativo o viceversa. Lo único es que el multímetro le va a marcar un signo de menos cuando conecten estas puntas al revés. O sea, si conectan la punta roja en la terminal negativa de la batería y la punta negra en la terminal positiva, les va a dar el mismo valor de voltaje, solo que con signo negativo. Esto también se aplica en las baterías de nuestro auto, todas las pilas. Si quieren saber si aún tiene vida esa batería, pueden saber las de AA, que son de 3.3 volts, entre otros aparatos que pueden saber si su batería aún tiene carga. Aquí vamos otro ejemplo que es para medir voltaje en corriente alterna, que aquí vamos una flecha en donde dice volts, corriente alterna, y tiene el rango de 200, y entonces lo que hacemos es una punta conectarla a nuestro enchufe o conector de nuestro hogar y la otra punta en la otra terminal, que es línea y neutro. Aquí no importa si los conectas al revés o como sea, siempre les va a dar el valor de 110 volts, 120, y así es como se mide el voltaje. Ahora, para medir corriente eléctrica, se debe formar parte del circuito y estar conectado en serie con el circuito que se desea medir para obtener lectura de corriente. Aquí es muy importante esta medición. La mayoría de las veces nos equivocamos y conectamos como si estuviéramos midiendo voltaje, y eso puede dañar nuestro multímetro y no nos va a dar ninguna medición, al menos no correcta.
Entonces lo que debemos hacer es abrir el circuito, formar parte del circuito. Lo que quiere decir es, pocas palabras, utilizar el multímetro como si fuera un cable, un conductor, para medir los amperes. Aquí tenemos un ejemplo, el de abajo, el cual tenemos un circuito. Lo que hacemos es, si este cable está unido aquí, lo cortamos o quitamos ese cable. Lo que hacemos es una terminal, conectarla en esta parte del circuito. Lo que va a hacer es llegar al multímetro y va a pasar por el cable rojo cerrando el circuito. Entonces, de esta forma es como se mide los amperes en un circuito eléctrico. Aquí arriba puse un ejemplo de un multímetro de gancho, que son aquí otros multímetros más sofisticados, los cuales por medio de este gancho mide los amperes que están pasando a través de él. Es muy conveniente para medir rápidamente, y si no se tiene pues este acceso de abrir el circuito, si no hay manera de hacerlo posible, pues con estos multímetros se puede realizar la tarea y es mucho más fácil. Ahora, para medir resistencia eléctrica es importante que no esté alimentado, que no tenga energía el circuito. Entonces, antes de medir resistencia, tienes que desconectar el circuito o apagarlo, o dependiendo en dónde estás midiendo. Se conecta el multímetro en los extremos de la resistencia a medir, y así obtener lectura en la pantalla del instrumento. Entonces, aquí vemos un ejemplo en donde una punta del multímetro se conecta a un extremo de la resistencia, la otra punta al otro extremo, y en la pantalla nos da el valor de la resistencia. Recordando seleccionar bien la escala, si podemos calcular la resistencia con el código de colores. Y aquí vemos unos ejemplos. Aquí tenemos una resistencia de 2.2 kilo ohms. Entonces lo que vas a hacer es seleccionar bien la escala. Si acaso llegas a estar en 200 o en 2 kilo ohms, no te va a dar una medida, un valor exacto en la pantalla del multímetro. Lo que puedes hacer es moverlo, y como 2 kilo ohms no alcanza a medir completamente el valor de la resistencia, brincamos a 20 kilo ohms, a 20K, y nos alcanza a mostrar el valor de la resistencia. Como dijimos, una punta en un extremo de la resistencia, la otra punta en el otro extremo. Aquí vemos un ejemplo físico o práctico, cual coloca las resistencias. Este es un protoboard, que se utiliza mucho en las prácticas electrónicas, y lo van a ver mucho si les gusta todo esto y estudian una carrera de electrónica, mecatrónica, eléctrica. Van a ver muchos de estos protoboards, los cuales son muy fáciles de usar y prácticos. Y por último, la prueba de continuidad. Dice: la función de continuidad funciona mejor como un método rápido y práctico para verificar la existencia de tramos abiertos o de cortocircuitos
con el fin de obtener la máxima precisión al medir resistencia. Utiliza la función de resistencia ohms del medidor. Entonces, si queremos saber si, por ejemplo, nuestro aparato, nuestro foco, lo que estamos alimentando con este conector no funciona, podemos verificar si realmente está llegando la corriente hacia el aparato. Entonces vamos a verificar la continuidad en los cables, o si acaso quieres saber este cable a cuál terminal llega, puedes realizar esto para saber cuál terminal es para cada cable. Entonces pones una punta del multímetro en la terminal y la otra punta en un cable. Si se escucha un pitido, un sonido, una luz, quiere decir que hay continuidad. Si no llega a haber ruido en el multímetro o no emite ninguna luz, entonces quiere decir que nuestro cable está abierto, dañado por dentro y no conduce la corriente eléctrica por él. Entonces, esto es muy práctico en cuando hay problemas de alimentación. Quieres saber si algún elemento, dispositivo no está conduciendo bien o no está realizando su trabajo, utilizas este método. Si quieres saber a dónde llega un cable que no sabes exactamente en cuál conector es, puedes utilizar este método. También para los cortocircuitos, si llegas a poner las dos puntas, por ejemplo, en un circuito, en el positivo negativo, y llega a emitir el sonido, quiere decir que tienes un cortocircuito en tu sistema o en tu circuito, y puede haber un daño si es que lo llegas a conectar a tu fuente de energía. Al momento de conectarlo vas a hacer un cortocircuito. ¿Qué es esto? Es cuando juntas positivo y negativo en un punto. Por ejemplo, te equivocas, pones un cable del positivo directamente al negativo. Entonces lo que va a hacer cuando conectes tu batería, tu fuente de energía, si es de corriente directa, lo que vas a hacer es calentar demasiado el cable y se puede llegar a trozar por dentro, quemar o dañar tu batería, tu fuente de energía de corriente directa. Si es de corriente alterna que utilizamos en nuestro hogar, lo que va a suceder es al momento de que lo conectes va a ser una pequeña explosión, o vas a simplemente abrir el break de tu hogar. Se va a proteger, ya que estás conectando básicamente la línea de neutro directamente, y para eso puede llegar a funcionar este método, que es la prueba de continuidad. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Recuerden comentar listo, entregar sus actividades, y todavía se pueden entregar actividades aunque sea fuera de tiempo. Claro, va a ser con una calificación más baja, pero es importante que las estén entregando, que estén pasando lista, ya que yo todos estos trabajos, estos pasos de lista lo voy a mandar hacia la escuela, y
Si acaso hay alumnos que no han entregado trabajos o no han visto las clases, se comunicarán con ustedes. Entonces, si tienen compañeros que no están en el grupo de Facebook, que no están enterados de estas clases, de las actividades, háganselo saber, que se agreguen al grupo y realicen las actividades aunque sea fuera de tiempo. Entonces sería todo por el día de hoy. Nos vemos mañana. Que tengan buen día.